Me interesa hablar con el personaje de hoy que ha estado varias veces en el programa. Ya ha estado varias veces en el programa. Primero, porque creo que es honesto, a menos que me compruebe lo contrario, porque creo que no está cobrando ningún bolichico, porque a mí no me ha pedido ni un centavo cuando lo llamé para conversar aquí. Porque aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas, siempre me gusta escuchar a la gente que no piensa como yo, porque entonces uno no. Aquí está con nosotros nuevamente Daniel Lara Farías, porque en las últimas, iba a decir horas, en los últimos días han sucedido demasiadas cosas. Bienvenido de nuevo, Daniel Lara Farías. Muchas gracias, Napoleón, especialmente por esa introducción. Tú sabes que el, el, en estos días alguien me decía, ¿no? Eh, o le leía a alguien en Twitter, es decir, que no tenía miedo de hablar mal de Guaidó en Twitter, no fuese a hacer que lo desbloquearan todos los Guaidó lovers que lo habían bloqueado. Porque ya todo el mundo estaba o sea, hubo una cantidad de gente que está llegando a la crítica con 2 años tarde, ¿no? Cuando ya lamentablemente no hay remedio. Pero a mí me consta que cuando Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea y presidente interino, a ti te caía bien Guaidó por lo que conocías de él, de La Guaira, y que fuiste poco a poco, supuestamente descubriéndolo. O sea que no creo que estabas predispuesto con él desde un principio. Si es que estás predispuesto con él, no lo sé. Yo, O lo yo, que yo estaba predispuesto con la clase política a la cual él representa. Pero yo, como sinceramente, a mí no me gusta hacer. O sea, yo le dejo los pronósticos a Adriana Ace, que lo hace muy bien. Ella no necesita que nadie la esté sustituyendo. Yo creo que lo honesto, Napoleón, y yo eso lo he hecho desde hace mucho tiempo, es someterse a los hechos. O sea, yo no puedo decir que una persona es corrupta si no tengo las pruebas para decirlo. Y no puedo decir que una persona es honesta si las pruebas demuestran que es corrupta. Yo no puedo decir que el tipo es un traidor si no ha cometido la traición. Y si yo no la puedo demostrar. lo que Ahora, pasa, ya sospechas va, antes había. de que empieces el programa, solamente quise aclararle a los que son seguidores de Guaidó y que tienen razones muy válidas para ser seguidores de Guaidó, que el Daniel Lara Farías que yo conozco no es un enemigo de Guaidó porque sí, porque es Guaidó y punto. Ni me Eh, interesa no, hacerlo, fíjate. Pero pues es que me no, parece interesante, Napoleón. permíteme que tú vas a hablar durante una hora y yo te No, voy a... no, no, menos, vamos a hablar menos. Ajá. 15 Eh, minutos. lo que sí me sorprende mucho y me da mucha lástima, por cierto, es que la gente está tan radicalizada que inclusive cosas, comentarios que se hablan, siempre lo suelen, no todo el mundo y ni todo el tiempo, lo suelen escuchar de la forma que quieren que se diga. Por ejemplo, hasta con tontería. El otro día estaba diciendo que yo tengo una persona que lee los comentarios y que la persona inclusive es la que me dijo, mira, para saber si son de estos delincuentes que tiene el gobierno y también tiene la oposición, que tergiversan a través de los Twitter la información y tratan de lavarle el cerebro, basta con ver primero, si más o menos al mismo tiempo, el mismo día, sobre el mismo programa y personaje dicen más o menos lo mismo. Es lógico pensarlo. Claro. ¿Ok? Pero además, si no tienen o tienen muy pocos seguidores. Entonces, bueno, a esa gente yo le he dicho a la persona que está trabajando para eso que las borre y que no les haga caso. Gente honesta que realmente no tiene ningún seguidor y que no pertenece a ninguno de esos grupos mafiosos, pues creyeron que era con ellos, porque la gente está demasiado radicalizada, no escuchó
sino, yo tengo un solo suscriptor, entonces dicen que yo soy Guaidó lover o como lo llamen, o del gobierno, de la narcodictadura. Eso no es así. Pero la gente realmente, eso es un logro del chavismo. Bueno, ese es un logro de todas esas dictaduras de ese tipo, dividir a la gente. Así es. Ahora tienes la palabra. ¿De qué vas a hablar? Bueno, no, de lo que usted me ordene. No, tú dijiste que me dijiste que querías hablar, ¿no? Yo lo que creo, fíjate, con respecto a lo que estás diciendo y las matrices de opinión y todas estas cosas, yo creo que yo voy a publicar un artículo para mis seguidores en Patreon y lo que decía era que yo no entiendo cómo uno puede hacer un esfuerzo. Yo hago un esfuerzo por no precipitarme a caer en las predicciones. ¿Por qué? Por ejemplo, para mí era muy difícil darle el beneficio de la duda o esperar los hechos, mejor dicho, con respecto a una acción de Juan Guaidó, sabiendo que dentro de los respaldos que el señor tiene está Henry Ramos Alú, está Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si yo sé lo que son Ramos Alú y Rosales y esos tipos están apoyando a Guaidó, es ridículo pensar que esos personajes van a apoyar a alguien que va a ir en contra de sus intereses, a menos que sean, bueno, unos suicidas. Te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo con la información verídica, veraz que tengo de primera fuente de quién es JJ Rendón. Por ejemplo, entonces cuando te salen, cuando tú empiezas a ver señales, fíjate, vamos a ir, para llegar a JJ Rendón, vamos a ir por escalafón. No ir por escalafón. Porque me parece que se le hace un muy flaco favor a la verdad. Y se le hace además un gran favor a esos politicastros capaces de contratar a alguien de la calaña de JJ Rendón. Si se convierte entonces ahora a JJ Rendón era el problema, y entonces sácalo y se acabó el problema, ya está. No, ese tipo él era el problema. Y el problema es cómo se llegó a ese señor. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en principio, aquí se toma la decisión dentro de esa Asamblea Nacional de llegar a Juan Guaidó como presidente, porque le correspondía a Voluntad Popular, y dentro de Voluntad Popular, bueno, el que más saliva tenía y por ende tragó más harina fue el señor Juan Guaidó, y ahí terminó el señor de presidente de la Asamblea Nacional. Y empiezan las voces de los radicales, de los malqueridos, de los comecandelas, de los escupefuegos, de los dragones de Komodo, a decir que bueno, mire, aquí hay una situación de usurpación y usted tiene que asumir la presidencia. Entonces empieza el señor Juan Guaidó, como la comiquita de El gato y el zorrillo Pepe Le Pew, como el gato la gata corriendo la Pepe Le Pew. Empezó a correr y se quitaba por las paredes y no se juramentaba. ¿Sabes todo lo que costó que Juan Guaidó se juramentara y que lo hiciera de la forma en que lo hizo? Bueno, pero no importan las formas, lo que importa es el fondo. El tipo se juramentó. Muy bien, muy bien. Se le dijo, bueno, si usted es el presidente encargado y usted va a asumir como tal esa responsabilidad, ya que tú por dónde vamos, usted es el poder ejecutivo a partir de este momento. Usted se tiene que separar de la presidencia de la Asamblea Nacional, porque usted no puede ser ejecutivo y legislativo a la vez, ¿sabe? O sea, ¿la alternativa cuál es? Si vas a hacer lo mismo, no hay, no existe. Entonces ahí empezaron los problemas. Y empezó además la cuestión del reparto. Y es aquí donde llegamos al señor. El reparto, no, bueno, mira, somos 4 partidos. Entonces aquí todo lo hacemos los 4. Entonces hay que nombrar unos embajadores. Bueno, muy bien. ¿Cuántas embajadas son? Bueno, son 40. Bueno, 10 para cada uno. Dame las 10 de AD, las 10 de Voluntad Popular, las 10 de Primera Justicia, las 10 del Nuevo Tiempo. Y así empezaron las cosas. Y así. Cuando vienes a ver, terminas en la chapuza de la ayuda humanitaria de febrero, de que la ayuda humanitaria entra sí o sí, termina esa chapuza y queda todo el mundo viéndose las caras. Bueno, ¿qué pasó aquí? No es que la ayuda humanitaria entraba porque se iba a dar el quiebre militar ese día.
y se iban a abrir las puertas de todas las fronteras, iba a entrar la ayuda humanitaria, que a partir de ese momento iba a pasar como las comiquitas de Walt Disney, donde todo está en blanco y negro y de repente entra Mickey Mouse y todo empieza a colores. Eso fue lo que se planteó. No ocurrió. Luego ocurre lo del 30 de abril. Que bueno, porque si algo hay que reconocerle a Juan Guaidó es que ha sido constante en las chapuzas y siempre va más arriba. O sea, el tipo siempre escala. Capaz llega a la luna en una de estas, ¿no? Bueno, en medio de esto ocurre lo del 30 de abril y empieza a filtrarse después de la chapuza de aparecer frente a una instalación militar con una tanqueta, un racimo de topocho y Leopoldo López de amuleto al lado. Bueno, vuelven a fracasar. Y es allí donde empieza el ruido, la cosa de que hacía falta estrategia, de que se necesitaba una estratega. Fíjate que empezaron haciendo, o sea, empezó como un mar de fondo a hablar de indispensables y de que aquí se necesita una cuestión, y entonces empezaron a vender, y aquí hay unas vacas sagradas, por eso es que yo soy enemigo de las vacas sagradas. No me vendan una vaca sagrada, no. Mátenla y hagan parrilla con ella. Pero eso de andar vendiendo vacas sagradas, eso ya es un error. Llámese como se llame. No, solamente JJ Rendón es capaz de esto porque él es un gran estratega. Entonces yo dije, muy bien. Cuando entra JJ Rendón al staff, sin entrar, yo no conocía el personaje, debo confesarlo. Yo no tenía la profundidad de conocimiento de los escándalos del señor, ni de sus andanzas. Lo que a mí me llama y me salta a la vista es lo siguiente. Pero ese señor es una estratega electoral. Entonces no estamos en la campaña electoral, ¿o sí? ¿Qué fue lo que yo pensé en aquel momento? Bueno, estamos en una campaña electoral. Y han contratado una estratega electoral, porque de resto yo no tengo noticias. ¿Cuál era el otro reclamo que se hacía? Y vuelvo al punto. El gobierno interino tiene que tener un gabinete, o el presidente interino va a ser presidente de la Asamblea Nacional, presidente del gobierno interino, y además de eso va a ser ministro de todas sus carteras. ¿Dónde está su gabinete? ¿Dónde está? Entonces empiezan a hablar. Cuando ocurre lo del 30 de abril, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tú te lanzaste una acción militar y no tienes un comisionado o un ministro, o como demonios quiera llamar, de defensa? ¿Cómo es eso que no tienes un alto mando militar alternativo? ¿Cómo es eso que no tienes un consejo de defensa con ministros, exministros de la defensa, de altos mandos militares en el exilio, preferiblemente sentados, aunque se caigan mal entre ellos, sentados para establecer cuál debe ser la dinámica de acción militar del gobierno interino? Nada de eso se establece. Y en vez de hacer eso, y no voy a ponerme aquí a nombrar a todos los militares que hay de alto rango y con altas responsabilidades dentro y fuera de Venezuela, a los cuales se podría nombrar aquí y pasaremos toda la tarde, porque tú conoces a muchos, yo conozco a muchos otros más, honestos, tranquilos, algunos me caen bien, a otros me caen mal, pero son todos militares. A ninguno lo ha llamado, a ninguno le han preguntado, sino que llaman a JJ Rendón, y JJ Rendón termina contratando al superagente 86 para tirarse una incursión en Venezuela, ¿verdad? Que terminó, que supuestamente iba a ser una cosa distinta a lo del 30 de abril, porque lo del 30 de abril fue una chapuza. Entonces este señor parece que agarró la misma chapuza, pero por mal. Entonces esto termina siendo como aquel chiste, que no vamos a decir qué significa, de si juegas rojo o juegas piragua. Entonces este señor pasaron de jugar rojo a jugar piragua, que es lo mismo que rojo, pero en el agua. Es la misma chapuza, y a todas estas, en este momento, la culpa de lo que ocurrió es de la prensa. Siempre le echan la culpa a la prensa. No es del estratega que contrató al superagente 86. No es de los políticos que nombraron al estratega. Ni es del presidente encargado que no controla su gestión. ¿Cómo es eso? Que una estratega tiene capacidad para firmar contratos a nombre, porque ven acá, si nosotros nos creemos el cuento de que Juan Guaidó es el presidente encargado, él es el presidente encargado de la República, por lo tanto sus acciones las está haciendo a nombre de la República.
Entonces estos señores firmaron un contrato con el superagente 86 en nombre de la República. Y nadie es responsable. Nadie es responsable ahora. Nadie sabía. Nadie sabe, nadie supo. Entonces, A ti te se olvida antes de todo eso la famosa foto en la frontera con Colombia cuando iba justamente al famoso recital y a reunirse con otros presidentes, entre ellos el de Colombia. ¿Cuál foto? ¿Cuál de tantas? Foto con el tipo que lo ayudó o el grupo que lo ayudó a pasar. Ajá, con los paramilitares, aquellos los para. Los paramilitares, sí. Que en una A época mí, tenían que ver también con la droga. bueno, que entonces aquí es donde caemos en el asunto. Sería bueno que alguna alma caritativa que quiera bajarnos los tormentos que tenemos en este momento con respecto a esta desgracia que está ocurriendo, nos diga por qué por donde se meta el ojo aparecen los siguientes elementos: narcotráfico, chavismo, FARC y JJ Rendón. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que por donde pasa JJ Rendón estalla un escándalo vinculado al narcotráfico? Y no solamente en ¿Cómo Venezuela. es eso que tú tienes En una Colombia, estratega? en Colombia fue un escándalo también con el narcotráfico y con en la época de Santos. No, pero no es un escándalo. Escándalo es una cosa pequeña que aparece en las portadas de las revistas 2 meses y después la gente se olvida. Lo que ocurrió en Colombia fue una desgracia. Este señor fue el asesor de un candidato presidencial que al llegar a la presidencia, diseña un plan de rendición del Estado frente al grupo narcotraficante que era la FARC. Y para lograr eso, usó de aliado y de palanca al chavismo. ¿Cómo es eso? Eso es hacerle una... Porque yo puedo entender que un asesor cobre por lo que hace, pero, y que no tenga escrúpulos. Pero no vengas tú a aparecerte como constructor de esa desgracia y después vengas a venderte como un altruista filántropo que eres capaz de hacer todo por la libertad de Venezuela sin cobrar. ¿Qué estás haciendo todo por la libertad de Venezuela si ayudaste a que un tipo se aliara con el régimen venezolano en medio de todas las desgracias que eso significó? Ahora, lo que yo no entiendo, te confieso, de Guaidó y de la Asamblea Nacional es cómo es que contratan, sea inocente o culpable, a un señor que como asesor está involucrado en varios juicios en los Estados Unidos y además el más reciente con el hermano del presidente de Honduras que también lo contrató como asesor. Es decir, está en varios juicios, es decir, yo no entiendo por qué entonces lo contratan como si fuera el único asesor que hay y como si ellos no supieran que en su currículum la mitad es totalmente falso. Bueno, fíjate, Napoleón, con ¿cómo se llama? La honestidad que requieren los oyentes. En este momento me está llegando la nota oficial, ¿okay?, del Centro de Comunicaciones del Gobierno Interino, que indica: presidente encargado Guaidó aceptó la renuncia de JJ Rendón y Sergio Vergara a sus cargos en el gobierno interino. Dice la nota: el estratega político Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara presentaron sus respectivas cartas de renuncia a los cargos en el gobierno legítimo ante el presidente Juan Guaidó. El presidente Guaidó aceptó la renuncia de los funcionarios y agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela. De igual forma, Rendón y Vergara ratificaron su respaldo a la causa democrática, al presidente Guaidó, e hicieron un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al presidente interino y a la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional como la única vía real para salvar a Venezuela de una catástrofe sin precedentes. Entonces, bueno, mira, creo que ya aquí ya tenemos una definición, ¿cómo se llama? Son principio y un final. Acaba de terminar la aventura Juan José Rendón. Acaba de terminar la aventura Juan José Rendón. Yo quiero que alguien me diga, cuánto le costó esto, cuánto le costó esto a la causa de la libertad de Venezuela. Eso que acabas de leer, que qué bueno que ya no está ese señor oficialmente, qué bueno por el país, ¿no? A menos que yo esté equivocado en mi apreciación sobre él.
Eso me recuerda a una serie de televisión que recreaba la mafia en Chicago, que se llamaba Los Intocables, que se pasaba por Venevisión, donde el que ejecutaba una acción muy grave y era apresado por la policía, según el juramento que tenían los mafiosos, era: mis jefes no tienen la culpa, eso fue una decisión mía. Como si las decisiones que se han tomado, inclusive en la firma de contratos y sobre todo en las firmas de contratos con dinero de la República, ¿no? No tienen que estar avalados por exactamente el superior, el máximo responsable, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, a mí me suena que eso podría ser cierto, ojalá sea así. Y Guaidó le pidió su destitución y él pidió que no lo destituya, sino que él renuncia. Lo mismo que pasó con Santos, ¿okay? Pero no sé si de verdad no va a seguir trabajando con esta gente. Pero mira, yo vuelvo a preguntar, Napoleón, a preguntármelo a mí mismo. ¿Cuánto nos costó esta aventura? ¿Cuánto costó la aventura JJ Rendón? Y no me refiero al macutazo. O sea, ¿cuánto tiempo se perdió en esta superestrategia, ¿verdad? De este superagente, que de paso es este tipo de asesores. Mira, yo te digo una cosa, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo. Los dos grandes asesores políticos, estrategas electorales en la historia de Venezuela fueron Joe Napolitan, que era el estratega de los adecos, y David Gard, que era el estratega de los copellanos. Y yo no, o sea, me lo ponen al lado, yo no sé quiénes son. Y fueron unos tipos que manejaron campañas electorales por lo menos en 25 años en Venezuela. Y ningún adeco, ningún copeñano sabía quién era el tipo, ni le había escuchado la voz, ni le había visto la cara salvo al candidato. Le respondo: ¿por qué no conoces las caras de ellos? ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando y eran serios y responsables en su trabajo. No eran narcisistas que trabajan para sí mismos y para promocionarse a sí mismos. ¿Cómo es eso que un asesor termina declarando más que el asesorado? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Te acabo de responder a tu pregunta. Ajá. Entonces ahí tienes el primer problema. Luego viene el gran problema en Venezuela, que yo estoy cansado de contar esta historia, ¿verdad? Que es la historia de cómo asumimos nosotros a los asesores. Es una historia larga, porque no es con esto, es una cosa larga. Y no nada más los asesores, sino como, bueno, y eso está inclusive en el folclore venezolano. Aquella canción de que todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que se ya lavaba plato y dice aquí que era platero, Me ¿no? fui para Nueva York En busca de unos centavos. Ajá. Esa canción que revela eso. Entonces, todo el que se fue, y entonces dice, y llega echando cuentos, ¿no? Dice, no, yo fui tal cosa, yo fui lo que y entonces se le cree. No, no, porque es que tú sabes que él estuvo en Nueva York, él estuvo en Washington. Fíjate, de Juan Guaidó se dijo, y yo lo creía, todavía lo creo, parcialmente, que él había estudiado en la Universidad de Georgetown, que había hecho un máster. Oye, pero por ahí salió una grabación de una reunión, ¿verdad? Vía telefónica, donde el señor con el inglés no podía. Entonces yo digo, ¿cómo estudió en Georgetown? ¿Le dieron un curso especial en español? Primer problema. Segundo problema, el tema de los grandes asesores. ¿Tú no te acuerdas del caso del superpolicía Bratton que iba a acabar con el AMPA en Caracas, que se pudran en la cárcel de plomo al AMPA que trajo Alfredo Peña? ¿Qué pasó? ¿Estoy diciendo que Bratton sea malo? Estoy diciendo, no, estoy diciendo que nosotros tenemos un problema con los asesores. Porque el asesor, al fin y al cabo, lo que es un asesor, el asesor evalúa la situación y dice, mire, con esto que usted tiene aquí, usted debería hacer eso. Y el asesor se puede equivocar. Tan sencillo como eso. Entonces, contactos y dinero de gente que no es la más recomendable. Además de eso, tienes lo otro. Ese cuentico de todo el mundo, aquí es, yo no sabía que en Venezuela había tantos filántropos y tanta gente altruista y tanto fakir, porque ninguno come, todos trabajan gratis, ninguno cobra. Tienes a la Asamblea Nacional en pleno, girando por el mundo y viviendo durante 4 años sin cobrar, dicho por ellos, que tienen 4 años que no cobran. El asesor estrella JJ Rendón era asesor gratis, porque él no cobraba,
Decía no, que no solamente no, peor, no solamente no cobraba, sino que ponía su dinero, según él, ¿no? Porque le dio $50,000 al Superagente 86. O sea, peor, ¿no? O sea, la República ahora, capaz el tipo no pasa la factura, es lo que falta, que el tipo demande a la República porque le debe, ¿no? Porque no le pagó y sueldos caídos y todo lo demás. Bueno, como Entonces, los cubanos a Maduro con los médicos. entonces, vamos al punto. ¿Quién se responsabiliza por el daño causado en este tiempo al haberle creído a un estafador? A mí me decían estos días el caso, un oyente, el caso el famoso caso de una estafa que hubo. Bueno, hubo varias, ha habido varias así. En Venezuela han habido varias. Una estafa en Inglaterra con un futbolista que supuestamente era el sustituto de George Weah porque era familia de él, iba a jugar más que él y lo firmaron a los 17 años sin haber jugado un minuto. Bueno, y en efecto, el tipo jugó como 2 minutos y no sirvió para nada. Te confieso que yo quisiera creer la verdad de la gran honestidad de Guaidó. Sé que la política hoy en día en el mundo entero está demasiado corrompida y no es una campaña contra los políticos, ni son todos así, pero y sé del poder de la droga también, que es la que mueve realmente el mundo, y no solamente en Venezuela o América Latina, también en los Estados Unidos, también en Europa y en el Oriente. Ahora, pero también sé de los manejos que hay sucios. Por ejemplo, han estado sacando un video de Guaidó supuestamente llevando la urna del basquetbolista que asesinó, otro de los muchos asesinados por el narcorrégimen. ¿Okay? Y diciendo qué bolas tiene, qué maravilla. Sí las tiene. Esa no es, él no estuvo en ese funeral, pero sí estuvo en el 2019 en Petare, en otro funeral de otro deportista. O sea que sí las tiene, pero quien sacó eso, inventó eso, puede ser algún seguidor de Guaidó, es posible, pero también puede ser alguien del narcorrégimen, y es posible porque además ayuda a Guaidó diciendo qué valiente es, mira, esto lo puede hacer Guaidó en Petare, pero no lo puede hacer Maduro. Maduro no puede estar en Petare. Pero es verdad, Guaidó sí puede estar en Petare porque hace un año estuvo en Petare en eso. Pero también puede ser uno de los hackers del gobierno para que después la gente se dé cuenta de que él no estuvo en ese funeral. Partiendo de la base que la gente no va a recordar o no está en YouTube como está en YouTube el funeral al que sí asistió Guaidó en Petare. Pero eso es parte de la política. Eso es parte, lamentablemente, de la suciedad de la política. Napoleón, pero yo siempre uso esta máxima inclusive desde que estaba en la política, sobre todo en tiempos electorales. Cuando venía una campaña electoral, entonces venían los cuentos del candidato rival. Y entonces el candidato rival era lo peor del mundo, sobre todo inclusive dentro de la propia oposición. Y yo siempre decía, sobre todo cuando había primaria, yo le decía, mira, pero salir a decir que el candidato contrario es borracho, es drogadicto, y una cantidad de cosas que son mentiras, a menos que tú tengas pruebas de eso, ¿no? Y si las tienes, obviamente hay que decirlo. Pero tú vas a salir a decir unas cosas de un candidato, unas cosas que son falsas, ¿ok? Y después ese candidato, en caso de que ese candidato gane, va a tener que ser tu candidato, porque va a ser candidato unitario. Y va a ser un candidato que va a llegar a una contienda contra el chavismo cargando encima todas las mentiras que tú dijiste de él. Pero hay algo peor, que inventando mentiras de una persona cuyas verdades son peores que las mentiras que se inventan, estás perdiendo el tiempo. Ejemplo, yo necesito decir, por ejemplo, para desprestigiar o para convencer a alguien de la poca idoneidad de Capriles, yo necesito inventar que Capriles decapita niños y se baña en sangre todos los días para mantenerse joven. Y yo salgo y invento eso y digo, sí, y me busco unos expertos y todo aquello y digo que el tipo es un satánico y todo lo demás. Pero eso es mentira, yo lo estoy inventando.
No es más fácil decir que el señor es un cobarde porque cuando ganó unas elecciones y la gente estaba en la calle, la mandó para su casa a bailar salsa en vez de embraguetarse y reclamar ese triunfo. No es más fácil decir que el señor aparece en el juicio de Odebrecht, donde el representante de Odebrecht en Venezuela afirma que solamente para la campaña contra Maduro el señor colaboró con 15 millones de dólares para la campaña del señor Capriles. No es más fácil decir eso, que el señor nunca ha aclarado eso y se niega a responder y se molesta. Y cuando algún periodista en alguna rueda de prensa le pregunta a Capriles por eso, ese periodista y ese medio quedan vetados de las convocatorias para las ruedas de prensa de Capriles. Está prohibido preguntarle sobre Odebrecht. Entonces no es más fácil decir la verdad que inventar mentiras. Bueno, eso entonces aquí... me lo está preguntando a mí, porque ¿no? si me pregunta a mí te respondo. Por favor, adelante. Bueno, yo siento que Capriles, que tiene un gran mérito en su pasado, se amargó la vida. Algo le hicieron porque él salió a decir que le habían robado las elecciones. Y de regreso de un viaje, ¿no?, para pedir el apoyo internacional, quedó callado. Algo pasó ahí y no creo que sea que lo compraron con dinero. Algo pasó de amenazas a su familia o lo que sea. Es lo que yo creo. ¿Cuál familia? Hijo no tenía, la hija le acaba de nacer. No, la familia por parte de padre. Estaban todos fuera del país. Bueno, pero tienen capital en Venezuela. Pero entonces ven acá, Bueno, entonces es peor. Yo pienso, no. No, eso, y es válido. Y es válido lo que estás planteando. Entonces yo te respondo. Entonces nosotros tendríamos que... decir una cosa también a ti, Daniel. Yo siempre te escucho hablando en contra, no estoy diciendo que sea mentira, no estoy dejando de justificar que puedas estar indignado, avergonzado y traicionado por cierta oposición, pero no te escucho eso mismo de el narcorrégimen, que son... Pero me escuchas muy poco. Peores. Bueno, eso también es verdad. Me escucha poco. Estamos conversando tú y yo. Bueno, me escucha poco y yo le pido comprensión a la gente de tu canal que te acaba de escuchar diciendo eso. Por favor, no vayan a insultar a Napoleón por lo que acaba de decir. No es necesario. Yo me defiendo solo. Mira, Napoleón, yo necesito convencerte aquí a ti de que Diosdado Cabello es narcotraficante. No. Yo necesito convencerte aquí de que Cilia Flores es ladrona. No. Yo necesito convencerte a ti de que Nicolás Maduro es un dictador. No, no me tienes que convencer de nada. De nada, absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién me está haciendo daño a mí? Me está haciendo daño un narcorrégimen que ha destruido mi país, que convirtió a mi país en un territorio invivible para muchos venezolanos, incluyéndome. Pero hay una clase política que dice representarme contra ellos, que resulta ser que no solamente no me representa, sino que se ha honestado con ellos por acción o por omisión para que ese sistema permanezca. Yo no te estoy diciendo que no denuncies a todo el mundo. A todo el mundo. Estoy diciendo que la crítica es que denuncias mucho más a esta oposición que al narcorrégimen, que podemos contar los minutos. Son los más peligrosos. Podemos contar los minutos. La otra cosa que se pregunta mucha gente, y aquí estoy yo para preguntarte esas cosas. Por favor, que la gente no te vaya a insultar. Vuelvo y hago el llamado. No lo vayan a insultar. O que no te insulte a ti. ¿Ok? Entonces, por otro lado, ¿en quién crees tú de los dirigentes de oposición? Mira, fíjate tú lo primero. En principio, yo no... que más necesitan promoción, que son los más que necesitan apoyo y ayuda. Está bien, permíteme. Yo no ando con un cronómetro midiendo los minutos que la gente tarda defendiendo a los opositores o atacando al régimen. Yo no te habría decirte cuántos minutos gasto yo entrando a patadas al régimen y entrando a patadas a la oposición. No sabría decirte cuántos minutos tardo. Lo que sí te puedo decir es que yo, cuando opino con respecto al régimen o cuando opino con respecto a esa oposición falsaria y prostibularia, no lo hago porque me lo ordenen ni porque yo tengo una agenda. Lo hago porque los hechos que saltan a mi vista me obligan a mí a sentar una posición con respecto a cada una de las cosas que pasan. Por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo ahorita, que es algo que con lo que amanecí hoy, bueno, que nosotros tenemos una semana viendo toda esta cuestión del macutazo y toda esta cosa para allá y para acá y los mercenarios y todo aquello. Y hoy cuando amanecemos tenemos una situación de alto contagio en una zona tan populosa como Caricao en Caracas del COVID,
que parece bueno, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Tenemos una situación gravísima con la gasolina en Venezuela, tenemos una situación espantosa con los apagones, la escasez de agua y la escasez de gas para cocinar, y tenemos un país que se viene cayendo abajo mientras nosotros estamos debatiendo cómo demonios lidiamos con los demonios internos de la oposición. Viendo esas cosas, uno evidentemente termina concluyendo que el régimen está ganando, porque siguen en Miraflores. Y eso no tiene que ver con que a mí me parezca un fiasco lo que se ha hecho contratando un asesor pirata y comprometido gravemente en situaciones que no han sido suficientemente explicadas, ni tiene que ver con el hecho de que yo no me ponga todos los días a criticar cuántos pares de zapatos se ha puesto si bien el día. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con todo esto? No, pero lo que termina ocurriendo con todo esto es que estamos dentro de una vorágine de información. Una vorágine de información que, por cierto, es estrategia favorita de los aparatos de contrainteligencia castristas. O sea, aquí nosotros hemos caído lamentablemente en esta centrífuga de barbaridades donde el chavismo hace con nosotros lo que le da la gana. Pero es que hay otra situación adicional. Aquí nosotros no tenemos, por ejemplo, a esa clase política que dice representarnos, denunciando uno por uno los eventos que hace ese régimen de Napoleón, porque tú me vas a perdonar, pero yo vine aquí a escuchar la palabra narcotráfico asociado al chavismo por parte de un representante político cuando sale a los Estados Unidos y lo hace, porque ninguno de los miembros de la Asamblea Nacional jamás propuso ni una sola investigación por narcotráfico contra ninguno de los miembros del régimen. Entonces, ¿cómo se supone que esa gente, viendo que tienen enfrente a unos narcotraficantes, han sido incapaces de denunciarlo? Y hay que esperar que vengan los Estados Unidos a pedirle la cabeza de ellos y la clase política venezolana no se haya dado por enterada. ¿Cómo es posible que yo tenga que soportar como venezolano que el fiscal general de los Estados Unidos ponga precio a la cabeza de las cabezas del narcorrégimen, y la señora fiscal Luisa Ortega Topacio Díaz ante por el mundo, amparada por la oposición, y no pueda mostrar ni una sola investigación contra eso por narcotráfico, por esos mismos señalados? Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí la cosa está caminando por el sendero de una sinfonía donde la letra y la música la ha puesto el régimen. No, aquí se va a caminar por aquí. Esa no es la pregunta que te hice, porque tú me has dicho que las preguntas me las está haciendo también a mí, y yo te he dicho que a mí me gustaría escucharte. Entonces, la pregunta que yo te... Bueno, primero, yo no creo que el narcorrégimen haga lo que le da la gana con la oposición y que está ganando. No, porque todavía no lo creo. Hace 20 años ha tratado de acabar con la oposición. Sí. No ha podido. Ha hecho todo lo posible por acabar con él. O sea, que Ramos Alú es opositor para ti. No estoy diciendo... yo estoy Rosales es opositor. No. Es más, la pregunta que te hice es, bueno, ¿quiénes son los de la oposición en los cuales tú todavía crees? Mira, yo no quisiera nombrar a nadie. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque yo me asumo como ciudadano y pongo en duda a todo el mundo. Y por la misma razón que en enero del 2019 yo no salí a hacer predicciones con respecto a Juan Guaidó, yo en este momento no me atrevo a hacer predicciones ni positivas ni negativas con respecto a nadie. Yo espero los hechos. Cuando yo veo un hecho importante de algún actor político que sienta una posición o que realice una acción y esa acción a mí me parece positiva, yo allí estoy para decirlo. ¿Y qué hechos importantes has visto de gente de la oposición en este año? Hablando de acciones, por ejemplo, me parece que ha sido importante las acciones públicas, las posiciones públicas que ha tomado Humberto Calderón Berti. Porque Humberto Calderón Berti, que es una persona que de alguna manera tiene un prestigio dentro de la opinión pública, que la gente reconoce que es una persona conocedora de una materia y que además de eso se le tiene como una persona, como un político serio, ¿verdad? Dentro de eso, que ese señor salga y diga, se están cometiendo estos errores, hay que corregir estas cosas, hay que hacer esto, lo otro, yo vi cosas irregulares, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? Entonces aquí es donde volvemos al punto. Porque, o sea, a ti no te gusta que yo critique al señor Guaidó, pero mira bien esto que va ocurriendo.
Eso también es parte de la verdad que tú tienes, que a mí no me gusta que critiquen a Guaidó. No, que estás molesto por mis Yo críticas no a estoy Guaidó. molesto, te estoy haciendo preguntas. Si yo estuviera molesto con tus opiniones, sencillamente no te invito a participar. Al principio de tu presentación, que dices que te gustó, he dicho que podemos diverger en cosas, pero que considero que lo que tú dices lo dices honestamente, seriamente y que no estás trabajando para nadie. Está bien, Napoleón. Fíjate lo siguiente, para poner las cosas donde están. Te acabo de decir que sin que yo esté en ninguna agenda promoviendo a Calderón Berti para nada, estoy hablando de los hechos. El señor se le destituye de de la embajada de Guaidó en Bogotá, y el señor, al ser destituido, siente una posición pública y dice: aquí se cometieron estos errores, y quienes cometieron estos errores son fulano, fulano y fulano, y eso no puede volver a ocurrir. ¿Qué pasó a partir de ese momento con Calderón Berti? Desataron contra él toda la cloaca de la operación mediática para ponerlo como lo peor del mundo, como traidor, como infiltrado, como ambicioso, etcétera. Todo eso lo sé porque esas primeras declaraciones, a quien primero le da declaraciones, mi amigo Calderón Berti fue a mí. Pero ¿qué ocurrió con los denunciados por él? ¿Qué ocurrió con los denunciados por él? Es otra pregunta que estás haciendo. Te estoy haciendo una pregunta retórica y la voy a responder yo mismo. No me sigas haciendo preguntas, queremos escuchar tus opiniones. Pero estoy haciendo preguntas retóricas y voy a hacer la respuesta, Napoleón. Sí, son Cuando el señor acusa a uno de los grandes causantes de lo que ocurrió allí en Cúcuta, a Sergio Vergara, y después que se hace ese señalamiento, ¿hubo alguna investigación? Si la hubo, fue bastante deficiente, porque a los pocos días nombran a Sergio Vergara como comisionado del gobierno interino para no sé qué y no sé cuánto. Y ahorita que nos acabamos de enterar, porque el comunicado que emiten es que el presidente interino aceptó la renuncia de Vergara y de JJ Rendón. Pero a Calderón Berti no le pidieron la renuncia, lo destituyeron. Entonces uno se pone aquí a sacar cuenta, bueno, ¿cómo es eso que tú a un hombre como Calderón Berti lo destituyes, pero unos bribones, señalados de bribones y casi confirmados bribones, como los JJ Rendón y Vergara, tienes que esperar que los tipos se desahoguen hablando en todos los medios y después es que les aceptan la renuncia porque no eres capaz de destituirlo? Pero esas son cosas que no se pueden callar. Otra, porque tu pregunta es: ¿a quién más veo yo por allí y qué me parece a mí? Pero fíjate, en este sentido yo soy más radical que tú. Yo no creo que Rendón y el otro pidieron la renuncia, sino que llegaron a un acuerdo. No conviene que sigas en esto porque metiste la pata públicamente, aunque creo que era parte del acuerdo. Mira, si esto es un desastre, tú te haces el responsable. Igualito sucedió con la renuncia y el escándalo en Colombia con Santos. Igualito. Y no lo digo yo, está en la prensa. Bueno, mira, tengo aquí, estamos prácticamente en vivo esto. Me acaba de llegar la carta de renuncia de Vergara. Y en la carta de renuncia dice lo siguiente: está firmada por él, es verídica, me ha llegado por una fuente verificada. La ha emitido él mismo. Ciudadano Juan Guaidó, etc. Como alto comisionado presidencial de estrategia para la crisis, estuve abocado durante los últimos meses junto al también comisionado JJ Rendón a la valoración de escenarios y posibilidades que se adecuaran a la realidad que vive nuestra Venezuela, en el mercado convulsionado, etc. Consciente de esa responsabilidad, asumimos la exploración de todos los escenarios posibles para alcanzar el tan anhelado cambio. Todas las opciones están sobre la mesa, no ha sido una mera frase para impactar titulares. Por el contrario, la valoración precisa de las condiciones necesarias para lograr el cambio permitió explorar escenarios que diesen como resultado el cambio esperado. Aquí, entonces, donde viene este maravilloso párrafo. Los eventos de los últimos días, o sea, cualquier cosa, ¿no? Los eventos de los últimos días, los cuales rechazo con la misma intensidad que lo ha hecho el gobierno legítimo en sendos comunicados. O sea, yo no fui.
han pretendido vincular directamente la gestión de la comisión que integro. Ratifico nuevamente que ni mi persona ni miembro alguno de la comisión tenía conocimiento o participación en la llamada Operación Gedeón, la cual desconocíamos por completo y en medida alguna fue auspiciada por la comisión y tal como ha sido declarado por los responsables, actuaron por cuenta propia. Esa es la hipótesis tuya, de que se van a echar la culpa ellos mismos. Este no está cumpliendo. Este le está echando la culpa a otro. Atención. De forma malintencionada, documentos exploratorios han sido utilizados para tratar de establecer vínculos del gobierno legítimo con la empresa que organizó tales eventos, con los cuales sorprendieron a jóvenes patriotas en una cobarde emboscada para detenerlos y asesinarlos. En tal sentido, reitero que las conversaciones que mantuvo la Comisión de Estrategia con el representante de la empresa Silvercorp finalizaron el 8 de noviembre de 2019, habiéndose notificado previamente, en el mes de octubre, la imposibilidad de continuar, cesando así toda relación y contacto desde esa fecha. Ah, una coletilla. De la misma forma, manifiesto nunca haber conocido o mantenido contacto alguno con el ciudadano Cliver Alcalá, ni directamente ni por intermediarios. Es decir, yo ese señor no lo conozco. Mi actuación política, aquí viene la construcción, aquí viene mi actuación política siempre ha sido discreta discreta, menos mal, y centrada en el logro de los objetivos, sin estridencias ni protagonismos, pero con firmeza y efectividad para contribuir en la búsqueda de los logros que la ciudadanía venezolana en su mayoría aspira. No sigas, que ya estoy llorando. Pobre. En razón de lo anterior y en aras de mantener el gobierno legítimo centrado en el objetivo claro de lograr la libertad, no presento mi renuncia al cargo malvado. de comisionado. Eres un malvado. No sigas leyéndolo. Increíble. Bueno, termina. ¿Ya terminó? Y firmó también como firmó el otro contrato. Claro, es su firma. A menos que sea alguien diga que también se la montaron. Porque eso es lo que falta aquí. Entonces, mira. Bueno, además una empresa que es pirata, además un jefe que ya los veteranos norteamericanos dijeron que es discapacitado. Pero no sabemos. Yo supe eso lo de discapacitado, pero no supe de que una discapacidad puede ser los veteranos lo dijeron norteamericanos. Mira, y a todo esto, ¿por qué Guaidó no lo votó? Más allá de eso, mira, volvamos al punto. No. ¿Por qué crees tú que Guaidó no lo votó? Supuestamente aceptó su renuncia. Ojo, esta carta es de Sergio Vergara. La carta que te acabo de leer. Ajá. No de JJ Rendón. Aunque yo creo que la escribió Guaidó. Pero yo creo que la escribió JJ Rendón, porque tiene las mismas argumentaciones de él. Obviamente esto está concertado. Mira, ahora, el documento que tiene que haber firmado diciendo que no aceptaban ya entonces ese acuerdo, que estaban en contra de ese acuerdo del 2019, lo mostró. Porque si firmaron un documento, tenían que haber mandado una carta con firma y todo diciendo que renunciaban a eso. Mira, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Porque yo he tenido noticias de que ya la Fiscalía del Estado de la Florida va a entrar a investigar los delitos que se pudieron haber cometido allí. Sí. Perfecto. Ahora, es que van a ver lo que significa adorar a Dios en tierra ajena. Ahora es que se van a dar cuenta que eso que hacían en Venezuela, de que tienen una chapa y chapean y el policía te deja pasar, eso no sirve en los países serios. Ahora es que se van a dar cuenta que no puedes llamar a la amiga tuya que estudió con el juez para decirle que tú eres pana y que cuándo podemos hablar. Ahora es que se van a dar cuenta que en estos países no se le pone precio a las sentencias ni a los juicios. Ahora es que se van a dar cuenta de que si tú osas en un juicio ponerte a llamar a los testigos para cuadrar con los testigos, que no te digan nada y yo te ayudo a tu mamá y cuánto necesites, cuánto te deposito, terminas en una cárcel federal. Ahora es que van a ver lo que significa esto. Y a mí me parece además que sería un castigo ejemplarizante. Que vayan todos los que tengan que ir, que citen a todo el que tengan que citar y que responda a todo el que tenga que responder. Pero lo más importante ahora, Napoleón, es lo siguiente, que es la siguiente conclusión.
Maduro sigue en Miraflores. Maduro sigue en Miraflores. Y nosotros no hemos cometido unos errores. ¿Y cuándo lo vamos a corregir? ¿Cuándo lo vamos a corregir? ¿Cuándo vamos a salir de esta ridiculez de estar confiando en las en que se va a abrir el cielo, que entonces van a bajar los ángeles y los arcángeles y van a pasar y van a abrir la frontera y va a entrar ayuda humanitaria y que va a venir un ángel y le va a iluminar la conciencia a Nicolás Maduro y Nicolás va a decir, es verdad, ya basta, yo me voy? O que va a venir un ángel y se va a investir como rector del CNE para permitir que un narcorrégimen que hace lo que hace, que mata gente y no le importa matarla y reírse. O sea, pero es que aquí a la gente se le ocurrió que cada vez que había una matanza en el 2017, salía Nicolás Maduro y Cilia Flores bailando en tarima. O sea, una imagen como esa, que yo en el 2017 estaba en Venezuela, y yo estaba en Venezuela y en la avenida Paz del Paraíso, donde se encuentra la emisora Radio Caracas, Napoleón, allí se realizaban combates todos los días. Y era un suplicio entrar a la emisora. Y uno estaba en medio de esa refriega y uno sabía y empezaban a llegar los partes que si mataron a un muchacho no sé dónde, mataron a otro no sé dónde, mataron a otro no sé dónde. Y de repente te encadenaban la emisora y salía Nicolás Maduro bailando en televisión con Cilia Flores. O sea, de verdad hay alguien en su sano juicio que crea que esa gente va a ir a unas elecciones, va a permitir que las elecciones sean limpias, va a permitir que un candidato opositor participe en igualdad de condiciones, va a permitir que los empleados públicos le voten en contra, va a permitir que el voto sea secreto y va a permitir perder y además de eso va a entregar el poder bailando. O sea, todavía nosotros vamos a creer que de verdad los arcángeles, la llama violeta, se van a materializar en Venezuela y van a hacer que todo eso ocurra. Pero ¿dónde leyeron eso? De todo, que sí hay gente que lo cree. Pero es que yo no lo estoy diciendo por burla, yo sé que lo creen. Y no solamente lo creen, sino que el loco es uno, que no cree en la llama violeta en el CNE, ni en la espada de San Germán en Miraflores. Esto es una cosa que yo digo, bueno, pero es que esta es una gente, Napoleón, ¿verdad?, que se leyó el Principito de Saint-Exupéry y está peleando contra unos tipos que se leyeron el Príncipe de Maquiavelo. Entonces, así, ¿qué es lo que ocurre? Como no, que tenemos un régimen asesino, sí, pero a todas estas yo me pregunto, ¿cómo se le puede llamar a un dirigente político que sabiendo lo que estos tipos son, plantee todavía que ellos van a perder unas elecciones y van a dejar el poder tranquilamente, ellos van a gobernar? De verdad se puede seguir hablando de candidez. O sea, de verdad son cándidos. De verdad que son muy inocentes. De verdad que son ineptos. No, ellos no saben. Lo que pasa es que ellos son muy jóvenes. No, lo que pasa es que ellos no tienen... Yo creo que... no, pero tú dices una cosa que la verdad que es escandalosa. Que la Asamblea Nacional no dijo absolutamente nada de manera oficial para pensar que alguno que otro sí lo dijo, alguno que otro de los miembros de el poder del narcotráfico en el país. Pero es que después que la justicia norteamericana en juicios, ¿ok? O sea, que no pueden decir que es que Trump fue, que es maluco, todas esas cosas, les puso valor a sus cabezas. ¿Qué dijo oficialmente la Asamblea Nacional? Solamente eso. Hay una cosa muy sencilla. Esta señora Luis Ortega Díaz, que anda por el mundo dando entrevistas, y ahora ella es más Guaidó lover, que, bueno, quiere más a Guaidó que Fabiana. Una cosa impresionante. Estos periodistas que la entrevistan, yo no sé si esa señora te dará entrevistas a ti, seguramente no. El primero de mis 4 juicios, ella lo llevó. Ah, bueno, mira. Y por cierto, cambió declaraciones mías, y eso que lo diga Arteaga, que era tu abogado. Que es mi abogado, y que fue profesor de ella. Y delante mío le recriminó eso. Yo le pido a los periodistas que tienen estómago y además tienen la suerte de que la señora Luis Ortega les permita entrevistarla,
que le pregunten una sola cosa. Señora Luis Ortega, ¿nos puede mostrar usted las investigaciones que durante todos los años que estuvo usted al frente de la Fiscalía hizo por narcotráfico contra el narcorrégimen? Eso es todo. ¿Nos puede mostrar cómo los investigó usted? Porque, ¿cómo es eso? Que tú estuviste en la Fiscalía y te vienes a enterar por la televisión como me entero yo de que hay una investigación en los Estados Unidos y nadie lo pregunta. O sea, ¿por qué nadie lo pregunta? ¿Cómo es eso que en Falcón y en Carabobo se trafica con droga como quien vende jabón? Porque es una cosa impresionante. Yo me horroricé cuando veo la carretera de Falcón que se utilizaba como pista y que clandestina. ¿Cuál clandestina? Eso lo ve todo el mundo. Es imposible que no lo vean. Para despegue y aterrizaje de aeronaves destinadas al narcotráfico. Y en el estado de Falcón, de 10 diputados, de 8 diputados, 6 son opositores y ninguno ha denunciado eso. ¿Cómo es esto? Ah, no, bueno, porque es que eso es una cosa muy peligrosa y eso. Caramba, ¿y entonces para qué te metiste tú a político? Claro. ¿Para qué? Pues entonces se metió a cantante, que bueno, que lo único que le puede pasar es que te piten. Bueno, perdona, con el narcotráfico también es muy peligroso ser cantante, porque si no te aceptas un contrato con ellos, te van a matar como han matado a varios. Como ha pasado con varios. Pero entonces el asunto es, Napoleón, que aquí viene entonces una pregunta que puede ser incómoda y que yo muchas veces la he hecho. Bueno, vean, yo he oído todos los insultos. Son libres, por favor. Lo voy a decir yo, no vayan a insultar al señor Napoleón aquí en su canal. ¿Es posible que se construya un narcoestado y la oposición no lo sepa? ¿Es posible que exista una narcopolítica donde nada más un bando es narco? ¿Es posible que exista un narco? Porque ya esto no es un narcogobierno, que ya sería bueno. No, esto es un narcoestado. Es un narcoestado. Y la oposición no lo supo nunca. ¿Cómo es esto? ¿Es posible la instauración del narcotráfico sin narcocomplacientes? Son preguntas básicas que hay que hacerse aquí. Preguntas básicas que hay que... Y las respuestas las sabemos. O sea, es imposible. ¿No? Uno no sabe la respuesta. Dice, bueno, pero ¿y aquí esta gente qué? Pues? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el narcotráfico se apoderó del estado Zulia y el cartel de La Guajira actuó plácidamente por todos esos predios y el señor Manuel Rosales y su partido del Nuevo Tiempo jamás se dieron cuenta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el estado Carabobo se convirtió en lo que se convirtió y ninguno de esos alcaldes opositores que estuvieron estos años en las ciudades donde se cometían los delitos fue capaz siquiera de evitar fotografiarse con la cava? Porque están todos fotografiados y van a misa. Yo tengo estos días alguien puso un video de una misa por la paz, donde creo que no sé si era el pastor o el sacerdote o el chamán, era la cava, y allí estaban estos alcaldes opositores. Entonces uno dice, bueno, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Entonces, oye, esto a mí se me parece mucho, y yo, mira, esto es una cosa que inclusive es hasta lamentable y a uno le da cosa decirla. Porque uno es venezolano, pues. Y uno vio lo que pasaba en Colombia. Pero Venezuela es hoy lo que hubiese sido Colombia si Pablo Escobar seguía en la política. Y de la misma forma escandalosa. Mira, hay informaciones, Napoleón, que me han indicado personas que, bueno, que están en Venezuela, que el nivel del narcotráfico es de tal magnitud ya que hay gente haciendo transacciones con droga. Como está todo este problema de los dólares, como está todo el problema de los bloqueos de cuentas y como está todo este problema de la falta de efectivo, bueno, mira, esa camioneta te la quiero comprar, acéptame estas 2 panelas de cocaína. Cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo es eso que un país llega a ese nivel? Y ningún dirigente político opositor lo vio. Vamos a suponer, es verdad, no vamos a estar hablando mal de la oposición porque tampoco es para tanto, vamos a dejarlos tranquilos un ratico. Luisa Ortega Díaz, que fue fiscal, ella no lo vio. Ella no se dio cuenta nunca. Y voy con otra. Tarek William Saab, honorable defensor de los derechos humanos. Un tipo que es poeta. Y él llora viendo las rosas en la mañana. Y ve el cielo azul y le entra el espíritu de la musa. Y escribe unos poemas bellísimos. Todos estos años, chicos, de gobernador, de diputado y ahora de fiscal, y él no sabía nada del narcotráfico en Venezuela.
Oye, pero el señor estaba bien concentrado en las musas. Las musas no lo dejan vivir porque las musas le quitaron la visión. Entonces, oye, yo creo, Napoleón, que ya las cosas, lo que está a la vista, no necesita anteojos y ya basta de estar tapando lo que es demasiado evidente. Aquí los contubernios son demasiado claros. Aquí todo está manchado por narcotráfico. Aquí no puede ser que ahora nadie conoce a Cleaver. Coño, nadie conoce a Cleaver ahora, ¿vale? O sea, no, yo no estaba. No, yo desconozco. Yo ese señor, no, jamás en la vida, jamás ni nunca. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando aquí en Napoleón? Lo que yo siempre digo con respecto a cuando ya estamos terminando, a lo que dicen a lo que pasa con los muchachos tremendos. Cuando tú tienes un muchacho tremendo y ocurre algo y pasa algo, y tú vas y le preguntas, fulanito, ¿qué pasó? El muchacho tremendo siempre comienza echando el cuento de la misma manera. Mamá, yo estaba aquí tranquilo, ¿no? Y entonces se cayó la lámpara. No, mamá, yo estaba aquí tranquilo y entonces llegó fulano y vino y me pegó. Y entonces yo le partí la cabeza. El niño él siempre comienza el cuento de la manera. Yo estaba aquí tranquilo, ¿no? Y entonces, o sea, fue todo algo sobrevenido en medio de su tranquilidad. Así es la clase política venezolana. Mire, Cleber Calacordones, jamás en la vida había visto yo ese personaje. Ni por referencia. Uf, ¿cuándo? No, jamás. Luis Ortega Díaz, bueno, sí, pero yo jamás hablé con ella, yo ni la saludé. No, pero es que ahora ella es buena, porque no importa que tú hayas asesinado en el pasado o lo que sea, y no lo digo por ella, yo no creo que ella haya asesinado, sino que ha ¿cómo se llama? Se ha hecho la loca, ¿no? Con los asesinos del chavismo, de donde es ella, y tenerla ahora y decir y tratarla bien exactamente a ella. No es que porque haya sido chavista, sino por lo que ejerció como chavista, contra inclusive la propia oposición. Claro. Te voy a echar un cuento. Están tratando, porque ya van 2 personas que me lo piden, y no voy a decir las personas, ¿ok? Porque no vale la pena, porque yo creo que aquello de los adecos roban, pero dejan robar, está en la mente de buena parte de la oposición y bueno, y todo el gobierno, claro. Y cuando hablo de oposición no hablo solamente de políticos. Bueno, ahora están tratando de promocionar a Ismael García. Ya van 2 personas a las cuales les tengo que decir, no vale. Ese señor no es el que le dio la idea a Chávez Frías de cuando llegáramos el 11 de abril a Miraflores, recibirnos a punta de con unos pistoleros desde Puente Ayacucho. Ese no es el mismo que entregó nuestra firma. Eso no es grave. Yo no estoy diciendo que se le persiga y se le caiga a golpes por eso. Creo que debería ser enjuiciado por eso. Pero de ahí que ahora no solamente sea candidato de la MUD, como lo fue, varias veces, sino que además estén buscando, estos 2 que me lo pidieron no son de la MUD ni están de acuerdo con la MUD, también es verdad, pero sí están en la oposición, que andan buscando que se le entreviste. A mí eso me parece una falta de moral, de principio, de todo. Y creo que la sociedad está muy podrida por eso. y mira, yo creo, Napoleón, que no, la verdad, me parece que los medios y los periodistas estamos en el derecho de decir, yo no voy a entrevistar a esa persona porque en mi código ético personal se vería vulnerado poniéndole el micrófono a una persona como ese, punto. El que quiera entrevistar lo que le dé. Personas lo hacen. O como me vinieron a ofrecer a mí, que dirigiera el canal ese que le robaron a los Fels, ¿no? El Radio Caracas Radio. No, yo a través de una representante, yo no voy a hacer eso. No, te pagamos lo que tú quieras y no tienes que salir tu nombre. Y dije, mire, primero prefiero morirme de hambre y mi familia también, que estar trabajando para esos delincuentes. Estamos hablando de en ese año, que creo 2007, que fue el año que fue un fracaso, que Chávez dijo que estaba muy mal ese canal tal y como lo tenía. 2007. Y le pareció muy normal. Le parecía muy normal. No conocen la trayectoria de uno, creen que todos son como ellos. Así es.
Y eso me recuerda cuando era disc jockey, para cambiar un poco el tema porque ya vamos a terminar. Vino una muchacha de esas que ponían buenaza, una compañía disquera, a traer un disco, yo era disc jockey de Radio Capital, estaba en el principal programa que era el de la mañana, y vino con un disco que, por cierto, fue un éxito mundial ese disco, antes de que fuera éxito mundial. Venus de Shocking Blue. Entonces, y con un cheque. Digo, ¿y esto? Entonces, yo le paso el disco, le pido al operador que abra el micrófono y digo, van a escuchar ahora dos sonidos. El primero es el sonido de un disco que estoy rompiendo y que me han traído para que yo lo promocione. Y el segundo lo estoy rompiendo porque van a escuchar cómo rompo el cheque porque trataron de comprar. Entonces, una persona que ha hecho eso, y lo ha hecho varias veces, ¿cómo es que se le ocurre? ¿No? Lo que pasa es que sí hay periodistas, y que por fortuna no son todos ni la mayoría, que sí lo aceptan. Ya sea del gobierno, como de los bolichicos, como de la oposición o de quien sea. Aparte de eso, que es una cosa... Una cosa es ser periodista y otra cosa es relacionista público, aunque hayas estudiado la carrera de periodismo, ¿no? Y otra cosa, hacerle publicidad, y otra cosa es ser publicista, aunque hayas estudiado, además de la carrera de periodismo, la carrera como publicista, que es una carrera muy válida como la de relacionista público. Pero el periodista no puede hacer eso sin decirlo. Por ejemplo, Alberto Federico Rabel tiene la patilla, perfecto, pero cuando él aceptó, ¿no?, también dirigir la información de Guaidó y el gobierno interino, él lo anunció públicamente y no lo mezcla con la patilla. Una cosa es la patilla y otra cosa es el centro de comunicaciones. Entonces, una cosa es lo que las noticias la ponen en la patilla, y en el centro de comunicaciones lo que le interesa al centro de comunicaciones es decirle a la publicidad. Eso es periodismo. Pero discúlpame, Napoleón, en los países serios, cuando una persona asume una responsabilidad pública, normalmente tiene que separarse por completo de sus responsabilidades en empresas privadas que podían coludir con las acciones del gobierno. Por ejemplo, Sebastián Piñera, Sebastián Piñera, por ejemplo, cuando resultó electo presidente de Chile la primera vez, se separó de las empresas aéreas de LAN Chile, y vendió todas sus acciones y toda su participación allí, porque a pesar de que sus acciones como presidente no tenían que ver con una línea aérea, al ser el gobierno el ente rector de la materia aeronáutica, él no podía ser juez y parte y él se separó. ¿Cómo puede una persona ser el encargado de las comunicaciones del gobierno y a la vez tener un medio de comunicación independiente? Sin que esas dos cosas se coludan. Ok, pero también hay de países muy serios, ¿no?, aparentemente, donde tú llegas a la presidencia y entonces pones a tus hijos a ejercer, ¿no?, todas las compañías que de paso entonces contratan a los visitantes, los presidentes y ministros de otros países en tu hotel, por ejemplo. Así es. Yo lo que te digo es una cosa, A veces pareciera que no hay quien cierre la puerta, ¿verdad? Es verdad. ¿Por qué no nos dedicamos a la música, Napoleón? Vamos a hacer un programa de música. Yo te lo he dicho varias veces. No, y tú no me, pero después me engañas, después no me llamas. ¿De qué quieres hablar? Y tú hablaste de política. Bueno, la próxima vez que me preguntes de qué quieres hablar, voy a sacar un disco. Pero si quedamos en que tú ibas a hablar un domingo, ibas a hablar exactamente, íbamos a hacer un segundo programa sobre la música. Pero vamos a hacerlo este domingo, pues. Ok. Está bien. Bueno, hasta luego, pues. Pórtese bien. Bueno, yo sé que te es difícil. Sí. Pero la intención basta. Desde pequeño. Hasta luego. Daniel Lara Farías.